Los caños de Carmona. ¿Quién se acuerda de los caños de Carmona? Bueno, nosotros nos vamos a acordar hoy, porque gracias a Dios de los caños de Carmona se conserva una gran colección de fotografías históricas impresionantes. Desde final del 19 hasta 1959, cuando se destruyó el último gran tramo de caños que existía, que está justo al lado de la barriada de los Pajaritos. Y se destruyó todo para hacer la barriada de todo. Vean, lo cierto es que, bueno, quedó una reliquia, una pequeña reliquia que la vamos a ver en fotografías luego. Lo cierto es que los caños de Carmona se construyeron en 1172. Son prácticamente casi paralelos a la construcción del puente de Barcas. Y por el mismo califa, Abu Yaqub Yusuf, que era uno de los grandes hombres de Sevilla. Por eso no tiene ni calle, ni plaza, ni nada, como es lógico. Como tantos grandes hombres de Sevilla, que no tienen nada. Bueno, lo cierto es que el acueducto, pues, era una reliquia de la ciudad, pero no diríamos capitalizado turísticamente, porque entonces el turismo no tenía el auge que hoy tiene. Pero sí era muy conocido en toda España, a pesar de que se mantenía en precario, porque a nadie se le ocurrió nunca mantenerlo. En el año 1912, el ayuntamiento, liderado por el conde de Alcón, que era su primera etapa de alcalde, hizo caso a las peticiones de los vecinos de la Calzada y San Roque y destruyó los caños. ¿Y por qué lo destruyó? Pues muy sencillo, porque en los ojos de los caños se guarecían los delincuentes que salían de la cárcel y no tenían casa, no tenían dónde vivir. Y organizaban, pues, en fin, muchos follones, muchas garatas, y los vecinos estaban ya hartos de tanto aguantar la delincuencia. Y entonces el ayuntamiento, las autoridades del momento, en vez de arreglar el problema social, es decir, de trasladar a todos estos señores a algún sitio donde pudieran vivir normalmente, pues decidió que lo mejor era eliminar el hábitat, es decir, destruir el acueducto, y así ya no tendrían dónde meterse. Bien, pues eso fue lo que hicieron. En el año 12 se destruyeron los arcos del acueducto, así ni más ni menos. Es una pena, porque imagínense lo que sería Sevilla hoy si tuviera el castillo de la Inquisición, si tuviera los 84 conventos que se destruyeron al final del siglo XIX, si tuviera los caños de Carmona, y si tuviera tantas cosas como se han destruido, empezando por los más de 500, repito, 500 edificios procedentes de la arquitectura modernista, regionalista y racionalista, que se destruyeron entre los años 50 y 75. Más de 500 edificios que fueron firmados por los mejores arquitectos de leyenda, arquitectos de verdad, es decir, del nivel de Aníbal González, de Juan Talavera, de todos ellos, los que crearon el Alfonso XIII, la Plaza de Toros Monumental, tantas cosas como ha desaparecido en Sevilla, que si las tuviéramos serían hoy reliquias de la historia, empezando por las propias plazas del Duque y de la Magdalena. Solamente el edificio del Hotel Madrid era un edificio de joya, con unos artesonados, con una azulejería, con unas maderas, con unos hierros. Y la plaza del Duque, pues no dedicamos nada, con el Palacio de Sánchez d'Ar, el Palacio que fue Almacenes del Duque, el Teatro del Duque, la Casa Palacio de los Calaveris, el mismo hotel, el Hotel Venecia. Es decir, Sevilla ha perdido prácticamente todo lo que le recordaba con el pasado. Tenemos la suerte de contar con numerosas fotografías de los caños de Carmona en toda su zona, es decir, que hasta el año 59, en la que don Francisco Barquín hizo la barriada de los Pajaritos, que es la última fotografía que existe, del último, diríamos, gran trozo de los caños, hasta prácticamente el último tercio del siglo XIX, hasta el conocimiento de la fotografía. Yo creo que los caños de Carmona son uno de los objetivos fundamentales de los primeros fotógrafos que tiene Sevilla. Vean, aquí tenemos una instantánea de la arroyo Tagarete, a su paso por la Puerta de Carmona, precisamente, y vemos como hay gente en la otra parte del
de los caños, que tenía una calzada, que lo veremos luego en otra fotografía, por la que incluso pasaba el tranvía eléctrico ya a final del 19, porque la sevillana se fundó en 1894 y en el 96 ya hubo tranvías eléctricos. Bien, lo cierto es que esta fotografía, verdaderamente bucólica, nos refleja cómo era los caños de Carmona en esta zona más baja del trayecto, porque luego después ya hacia la izquierda, ya entrando bien en la calle Luis Montoto, ya solamente tiene un arco. Aquí tiene 3 arcos porque hay una hondonada y es el arroyo, si no, no hubiera más que un solo arco. Esta es precisamente la estampa de los caños de Carmona de una sola alzada, como antes hemos comentado al comentar los 3 pisos que tenía al pasar el arroyo Tagarete. Aquí ya tiene una sola planta, de mucha altura, pero una sola planta. Y en estos lugares que vemos aquí es donde se guarecían los delincuentes que salían de la cárcel. Ahí formaban su hábitat, su casa, ponían unas esteras, unos coches, lo que fuese, y ahí vivían. Y entonces organizaban muchísimas pendencias, muchísimos problemas sociales, y los vecinos de la calzada y de San Roque pues estaban ya hartos de aquellos inconvenientes que suponía la presencia de los delincuentes. Entonces el ayuntamiento, lejos de solucionar el problema social de los delincuentes, es decir, de cogerlo y mandarlo a otro sitio, decidió quitar el acueducto, es decir, quitamos el acueducto y quitamos el problema. Bueno, es una forma, diríamos, curiosa de enfrentarse a los problemas sociales que Sevilla ha tenido en todas sus épocas. Otra visión está más adelantada de la Puerta de Carmona, ya cerca de la Puerta de la Carne, en la que vemos otro trozo de la, ¿cómo se llama esto?, de los caños de Carmona, que también tiene tres pisos, y vemos precisamente ahí ya sería en verano, porque vemos que el arroyo está prácticamente seco, ¿no? Eso sucedía todos los veranos. Y delante un niño con su babi y su gorra. Fíjese bien que todos los niños de la época tenían gorra o boina o algo. Nadie estaba destocado. Y esta es la fotografía a la que yo me refería, que decía que por el lado de la derecha tenía una calzada por la que, bueno, que es bastante amplia, porque vemos que aquí coinciden un carro, una carreta, y un tranvía. El tranvía ya lleva trolley, es decir, es eléctrico, por lo tanto es una fotografía posterior a 1896, que la Sevillana Electricidad, que es la que le da energía a los tranvías, se fundó en 1894. Bueno, la fotografía es preciosa, por eso digo que tenemos una enorme riqueza iconográfica de lo que fue los caños de Carmona. Otra fotografía curiosísima, fíjense bien, a la derecha, toda esa mole blanca que vemos a la derecha, es el convento de San Agustín, al que hicimos referencia en el programa pasado, el convento de San Agustín, que se trata de reconstruir ahora y convertirlo en un hotel. Al fondo tenemos, bastante bien visible por cierto, la Puerta de Carmona, y a la izquierda el último trozo de los caños de Carmona, que con el agua que ya dijimos antes, llegaba hasta el Alcázar y llegaba, pues, abastecía de agua a toda la zona del barrio de Santa Cruz, para entendernos, ¿no? Es una fotografía curiosísima, de antes de 1912, porque el año 12 es cuando se destruyó el caño de los caños de Carmona. Otra fotografía también, esta es de la zona de más o menos de la Huerta del Rey, o la zona de la Huerta del Rey. Vemos los caños con unos arcos ya más pequeñitos que los que habían al principio, porque esta zona estaba más alta, y vemos perfectamente al vaquero con su vaca y ahí la gente pues, viviendo o estando dentro de lo que eran los arcos de los caños de Carmona. Esta es una tarjeta postal preciosa, fechada en 1911, por cierto. Bueno, esta es una fotografía que ya la hemos comentado en el primer programa que hicimos sobre Memorias de Sevilla, y es el dibujo de la Pertusa, en el cual se ve perfectamente a la Puerta de Carmona y el final de los caños de Carmona, que hemos dicho antes que regaban de agua todo lo que era la zona del barrio de Santa Cruz.
hasta el Alcázar. Una curiosa fotografía de la calle Luis Montoto, de los años 20, donde vemos a la derecha un trozo modificado, porque por debajo no era como es aquí, de los Caños de Carmona, que es más o menos el mismo que hoy se mantiene en esa zona. Vemos el caserío de la calle Luis Montoto en la acera izquierda perfectamente, todo muy desigual, y la torre de San Benito, los carriles del tranvía, en fin, todo lo que era la ciudad de los años 20. Esta fotografía es de Luis Mariani Piazza, que nos la cedió a nosotros. Otro trozo, el más cercano a la puerta de Carmona, de los Caños de Carmona. Esto se mantiene hoy todavía, bastante bien restaurado, por cierto, y hasta hace muy poco ha estado abandonado totalmente, pero en fin, por lo menos siquiera se mantiene ese trocito que nos recuerda la riqueza arqueológica que Sevilla tuvo y perdió. A la derecha vemos la baranda del puente de Luis Montoto, desaparecido en el año 1992. Otra fotografía del mismo trozo de arco, está hecha desde una azotea muy alta, en la que vemos el trozo, vemos el puente de Luis Montoto, ya desaparecido desde el 92, lo va subiendo en este caso pues un autobús de viajeros y otros coches. Y este es el trozo final de lo que ha quedado de los Caños de Carmona en Los Pajaritos. Es decir, este es un trozo de esa enorme visión que vimos en el otro programa y que vamos a ver ahora mejor, de los Caños de Carmona, justo al lado de la barriada de Los Pajaritos, y que se destruyó casi totalmente, se mantuvo este trocito en el año 1959. Aquí tenemos otra vista de los acueductos en la Huerta del Rey, la zona de la Huerta del Rey, que está casi en perfecto estado de mantenimiento, pese a que habían pasado ya muchísimos siglos de su existencia, y aquí lo teníamos. Esto fue en los años 20 o 20 y poco. Y esta es la fotografía a la que antes hacía yo referencia, que nos recuerda perfectamente que el año 59 todavía existía casi un kilómetro, repito, de los Caños de Carmona, y que todavía el año 59 se siguió manteniendo el desprecio absoluto de la historia y se destruyeron totalmente. Cuando no había necesidad de hacerlo, pues eso, se mantuvieron pues 3 o 4 requitos, que lo que antes hemos visto, y aquí a la izquierda pues la construcción del inicio de la barriada de Los Pajaritos, la cual ahora va a ser, como saben ustedes, reconstruida casi totalmente. Acabamos de ver una colección de fotografías preciosas que nos han recordado lo que fue los Caños de Carmona. Bueno, así era, diríamos, esta gran traída de agua que Sevilla dilapidó en 1912 a petición de los vecinos de la Calzada y de San Roque. Bueno, ahora vamos a ver el preámbulo de lo que será el próximo programa. Muchísimas gracias. En el próximo programa analizaremos esta imagen de la Plaza de la Virgen de los Reyes a principios del siglo XX. Esta foto de la calle Mateos Gago, antes de 1923, nos enseña cómo era la misma antes de su transformación. Veremos también la fuente de la Plaza Virgen de los Reyes con la roseta antes de ser destrozada y la fuente del Patio de los Naranjos antes de ser clausurado el patio en 1992. Y para terminar este adelanto del próximo programa, vemos la casa de Juan Diente antes de 1907, cuando fue destruida. Les esperamos la próxima semana en Memorias de Sevilla, por Nicolás Salas.